Jesús. Lo que hizo en los 3 días que estuvo muerto. El gran misterio de los 3 días. La historia sagrada guarda silencios. En esos silencios se esconden secretos que han resistido siglos. Misterios que los hombres intentan descifrar pero que, hasta hoy, se resisten a revelar su verdad completa. Entre los relatos de fe y las sombras de la tradición, hay un intervalo que permanece como un eco de lo inexplicable. 3 días. 3 días que marcaron el destino del mundo, y que, sin embargo, permanecen envueltos en un velo de incertidumbre. ¿Qué sucedió realmente en esos 3 días más oscuros de la historia? ¿A dónde fue Jesús mientras el mundo se sumía en luto y confusión? Los evangelios en su mayoría prefieren el silencio. Los relatos que emergen al margen de la tradición oficial hablan de un descenso, de un tránsito por regiones que la luz del día no alcanza, de un viaje que desafía la comprensión humana. ¿Fueron estos días una pausa en el tiempo? ¿Una batalla entre fuerzas invisibles? ¿Un tránsito hacia un reino que apenas podemos imaginar? Al adentrarnos en los textos antiguos, los escritos apócrifos y las interpretaciones teológicas, se percibe que no se trata solo de un hecho histórico, se trata de un misterio que toca lo espiritual, lo metafísico y lo mítico. Porque desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender la muerte y la resurrección, el descenso y el retorno, el instante en que la luz y la oscuridad se enfrentan. Y estos 3 días, en particular, parecen concentrar toda esa tensión en un silencio que grita en la memoria de quienes saben mirar más allá de lo evidente. Algunos relatos hablan de sombras y luces, de ángeles que observan, de demonios que tiemblan y de almas que esperan liberación. Otros sugieren un tiempo mítico, donde lo terrenal y lo divino se entrelazan, donde la historia lineal se disuelve en ciclos ancestrales de muerte y renacimiento. La imaginería que surge en estos textos no es solo poética, es un mapa de lo invisible, un registro cifrado de lo que ocurrió cuando el Mesías abandonó la vida mortal y se internó en el misterio de lo desconocido. Y sin embargo, en la aparente calma de los relatos canónicos, hay indicios que no podemos ignorar. El velo del templo rasgado, la oscuridad que cubrió la tierra, los presagios que aterrorizaron a quienes presenciaron la crucifixión, todo apunta a que algo trascendental sucedió, algo que no puede explicarse solo con palabras humanas. Esa tensión entre el silencio y la evidencia es el corazón del misterio que vamos a explorar. A lo largo de este viaje, descubriremos los ecos de ese silencio. Seguiremos lo que los textos apócrifos susurran entre líneas, lo que los teólogos antiguos debatieron en secreto y lo que la tradición mítica sugiere desde épocas anteriores a Cristo. Veremos que la historia de los 3 días no es un relato cerrado, es un enigma que sigue resonando, un desafío a la razón y a la fe, un recorrido que invita al espectador a mirar más allá de la superficie de la historia. Porque en esos 3 días no solo murió un hombre, algo más profundo, algo cósmico, se puso en marcha. Un movimiento que trastocó los límites del cielo y la tierra, que enfrentó a la luz con la sombra y que sembró las semillas de la esperanza eterna. Entender esos días es acercarse a un secreto que ha sido celosamente guardado, un misterio que resuena todavía en nuestra conciencia colectiva. Y así, mientras nos adentramos en esta travesía, la pregunta persiste y se vuelve más urgente. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 3 días que cambiaron el curso de la historia? ¿Qué fuerzas invisibles se movieron y qué verdad permanece oculta tras la apariencia del mundo visible? Solo al seguir con atención las huellas que los textos antiguos y los apócrifos nos ofrecen, podremos aproximarnos a una comprensión que desafía la lógica y la imaginación. Estos 3 días son un umbral que separa la muerte de la vida, la oscuridad de la luz, lo humano de lo divino. Y mientras cruzamos este umbral, nos convertimos en testigos de un misterio que no pertenece solo al pasado. Pertenece a todos los que buscan, que cuestionan, que anhelan ver más allá del velo del silencio. Porque el misterio de los 3 días sigue vivo, y su secreto sigue esperando ser descubierto.
Y lo que sigue es aún más asombroso. Lo que nadie vio mientras la tierra permanecía en silencio. Acompáñanos a descubrir el momento en que la muerte se enfrentó al poder divino y un secreto invisible comenzó a revelarse: la muerte del Mesías. El cielo se oscureció de manera inesperada, como si la tierra misma contuviera la respiración. Una sombra cubrió Jerusalén, mientras los últimos pasos del Mesías lo llevaban hacia el Gólgota, la colina conocida como el lugar de la calavera, donde la historia humana y lo divino se encontrarían en un instante definitivo. Cada golpe de martillo, cada clavo clavado, resonaba como un tambor en el silencio del mundo. Y sin embargo, tras ese ruido, algo más profundo, invisible, parecía acontecer. Algo que los ojos humanos apenas podían percibir. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el instante en que la vida abandonaba su cuerpo. Una señal que los antiguos intérpretes leían como un anuncio. La separación entre lo divino y lo humano había sido atravesada. La tierra tembló, las piedras se quebraron y el aire se llenó de un presagio que pocos lograron comprender. ¿Qué fuerzas se agitaban en el universo mientras un hombre moría en un madero, consciente de un destino que trascendía la historia? Los soldados, los testigos, incluso los más escépticos, sintieron el peso de algo que no podían nombrar. La muerte del Mesías no fue solo un final, fue un umbral. Y en ese umbral, los cielos y la tierra parecieron suspenderse, como si contuvieran un secreto demasiado grande para ser revelado a los vivos. Cada grito, cada suspiro, cada lágrima era parte de un eco que resonaría más allá del tiempo y del espacio. El relato se detiene allí, en lo visible. Pero detrás de las cortinas del mundo material, algo más se activaba. Las almas de los justos que habían esperado redención, los poderes que habitaban los cielos y los abismos, y un plan que solo la eternidad podía comprender. La crucifixión no fue simplemente un acto histórico, fue un catalizador de fuerzas invisibles, una puerta que se abría hacia lo desconocido. El Gólgota, testigo silencioso de aquella escena, guardaba cada detalle con solemnidad. Nadie podía prever que aquel instante de aparente derrota contenía en sí la semilla de un misterio que cambiaría la historia. Los evangelios canónicos relatan los hechos de manera breve y solemne, pero entre líneas se percibe la sombra de algo que escapa al entendimiento humano. Un tiempo en que la muerte y la vida se encuentran, y en esa intersección se despliega un secreto reservado a los ojos que saben ver. Mientras la multitud huía, mientras los soldados miraban sin comprender, un silencio más profundo que cualquier lamento llenaba el aire. Era el silencio de lo sagrado, el momento en que el mundo contuvo la respiración. Y lo que pocos imaginaron fue que detrás de ese silencio comenzaba un viaje invisible, un descenso hacia lo desconocido que cambiaría para siempre la relación entre la muerte y la vida. El descenso al Hades. Los 3 días que siguieron a la muerte del Mesías comenzaron envueltos en un silencio que parecía devorar el mundo. La historia oficial calla, los evangelios apenas sugieren, y sin embargo tras ese silencio, algo extraordinario acontecía. Un descenso hacia un reino que no pertenece a los vivos ni a los muertos, un territorio donde las almas aguardaban liberación y donde las leyes de lo humano se disolvían. Esta es la esencia del descensus ad inferos, la idea de que Jesús no permaneció inerte en la tumba, sino que atravesó los límites del mundo visible para encontrarse con lo invisible. Allí, en los abismos del Hades, los justos esperaban en un estado de suspenso eterno, atrapados entre la esperanza y la desesperación. Espíritus antiguos, almas que la tradición recuerda como los predecesores de la redención, observaban en silencio, a la espera de aquel que podía abrir las puertas del destino. Los textos apócrifos relatan con un detalle que los evangelios no ofrecen: ángeles y demonios presenciando la escena, fuerzas invisibles que se enfrentan, cadenas que se rompen y sellos que se abren. Cada instante de ese descenso es una batalla sutil entre luz y sombra, entre misericordia y condena. No es un viaje de dolor físico, es un tránsito espiritual,
Un paso por territorios que desafían la comprensión humana, un recorrido por pasillos donde el tiempo se diluye y lo eterno se hace presente. Se dice que Jesús liberó a aquellos que habían sido justos y fieles, atrapados en la espera de un mundo que no reconocía su virtud. En algunos relatos etíopes y gnósticos, se describe cómo su presencia misma hizo temblar a los poderes que gobernaban el Hades, anunciando que la muerte no tendría la última palabra. Cada alma liberada era un signo de triunfo. Cada sombra que se disolvía, un mensaje de que algo más grande estaba en marcha, algo que desafiaba la muerte y el pecado mismo. Pero el misterio permanece. ¿Qué ocurrió exactamente en ese reino de silencio y espera? ¿Qué conversaciones, qué confrontaciones, qué movimientos invisibles moldearon aquellos días que el tiempo ha cubierto con un velo? Solo podemos intuirlo a través de fragmentos, susurros, ecos de tradiciones que se niegan a morir. Cada relato apócrifo, cada interpretación teológica, es como una chispa que ilumina apenas un rincón del abismo, revelando lo suficiente para que sintamos el peso del misterio, pero nunca lo suficiente para desentrañarlo por completo. Y así, mientras los mortales seguían su vida cotidiana, un acontecimiento de proporciones cósmicas se desarrollaba en un mundo que no podían ver. Lo que sucedió durante esos 3 días transformaría la historia espiritual de la humanidad, abriría una puerta que jamás podría cerrarse completamente, y dejaría una pregunta que aún resuena. ¿Qué ocurre cuando lo divino desciende a los lugares más oscuros y se enfrenta a lo que la humanidad no puede comprender? El descenso al Hades no es solo un episodio aislado, es la clave del misterio, la puerta a un enigma que los siglos han tratado de comprender. Y mientras contemplamos este acto invisible, no podemos evitar preguntarnos, si la muerte no detuvo a quien la había conquistado, ¿qué secretos se esconden más allá de la vida en los territorios donde el tiempo y la eternidad se entrelazan? Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Una batalla que no se libró con espadas ni lanzas, sino con el poder de la luz contra la sombra, un enfrentamiento que definiría el misterio de esos 3 días como ningún otro relato lo había contado. Testimonios ocultos y apócrifos. Mientras los evangelios canónicos se detienen en la crucifixión y la resurrección, un mundo de relatos ocultos murmura entre las sombras de la historia. Textos que fueron olvidados, ocultos o relegados a bibliotecas secretas, nos hablan de los 3 días con un detalle que la tradición oficial apenas roza. Historias que parecen susurrar al oído del espectador. Lo que estás a punto de escuchar no es todo, hay algo aún más profundo. Entre ellos, destaca el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. Este relato describe con un énfasis extraordinario el descenso del Mesías al Hades, mencionando cómo las puertas del inframundo se abrieron ante él y cómo las almas de los justos comenzaron a ser liberadas. Son visiones que los textos oficiales solo insinúan, pero aquí se muestran con un dramatismo que obliga a imaginar un escenario más allá de la muerte, un teatro invisible donde la justicia y la misericordia se enfrentan en secreto. Pero no es el único testimonio. Textos etíopes, escritos ortodoxos y evangelios gnósticos preservan ecos de aquel viaje misterioso. Algunos relatan conversaciones con almas que esperaban desde generaciones. Otros mencionan encuentros con ángeles y demonios que parecían no pertenecer ni al cielo ni al infierno, sino a un reino intermedio donde el tiempo se doblaba y la eternidad se hacía presente. Cada relato es un fragmento de un mosaico que nos revela algo más grande, que los 3 días fueron un acontecimiento cósmico, una interacción entre fuerzas que trascienden lo humano. Y mientras escuchamos estas historias, no podemos evitar sentir que hay algo aún más impactante por venir. Secretos que los textos oficiales no atreven a narrar y que los apócrifos apenas susurran. Lo que ocurrió durante esos días no solo desafía la lógica, sino que redefine la relación entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible. Más adelante, nos encontraremos con relatos que incluso los teólogos más antiguos consideraron perturbadores, historias que harán que el silencio de los evangelios canónicos se vuelva aún más inquietante.
Estos testimonios ocultos no solo amplían nuestra comprensión, nos invitan a un viaje más profundo, a cuestionar lo que creemos saber y a prepararnos para revelaciones que transformarán nuestra percepción del misterio. Porque lo que sigue no es simplemente historia, es una puerta abierta hacia un secreto que aún resuena y que pocos se atreven a explorar por completo. Si te ha intrigado hasta aquí, prepárate. En el siguiente capítulo exploraremos la batalla espiritual que tuvo lugar en esos días, un enfrentamiento invisible entre fuerzas de luz y sombra, un combate que no solo afectó a las almas en espera, sino al destino de toda la humanidad. Lo que descubrirás allí hará que la idea de la muerte y la resurrección adquiera un significado que jamás imaginaste. La batalla espiritual. Mientras los ojos humanos estaban cerrados ante la tumba, un conflicto invisible se desplegaba en los cielos y en los abismos. No era una lucha de carne y hueso, sino de fuerzas primordiales. Luz contra sombra, justicia contra poder, esperanza contra desesperación. El descenso al Hades no fue un viaje silencioso. Fue un enfrentamiento que resonó en toda la creación, un desafío que solo podía comprenderse en términos de eternidad. Los textos apócrifos sugieren que Jesús no descendió simplemente para pasar el tiempo. Su propósito era liberar a los justos que aguardaban redención, enfrentando a aquellos que dominaban el reino de los muertos. Ángeles custodios y demonios vigilantes se dieron cuenta de la presencia de aquel que había trascendido la muerte, y sus movimientos marcaron un choque de dimensiones invisibles, donde cada acto tenía consecuencias que se extendían más allá de lo perceptible. Algunos relatos gnósticos describen la escena con un dramatismo que hiela la sangre, cadenas que se rompen, sombras que se disuelven y un poder de luz que irradia sin fin. Cada alma liberada era un signo de triunfo, cada resistencia superada, una demostración de que la muerte por primera vez encontraba su límite. La batalla no se libraba con espadas ni lanzas, sino con voluntad, autoridad espiritual y un dominio que trascendía la comprensión humana. Y mientras esta lucha invisible continuaba, la pregunta crece: ¿cómo algo que sucede fuera de nuestra vista puede cambiarlo todo? La respuesta está en el efecto de cada acto, en la liberación de las almas, en el triunfo de la luz sobre la oscuridad. La crucifixión marcó el inicio, pero esta batalla espiritual definió el alcance del misterio. Lo que parecía un final absoluto se transformó en un acto de poder cósmico, un anuncio de que incluso la muerte debía inclinarse ante la autoridad del Mesías. Pero aún hay más por descubrir. Los relatos apócrifos y gnósticos solo nos dan destellos de lo que ocurrió en esos días, y lo que sigue es aún más sorprendente. Más adelante, exploraremos las sombras y contradicciones que los evangelios guardan, las herejías que surgieron de estos misterios y los secretos que permanecieron ocultos incluso a los primeros teólogos. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate. Lo que viene pondrá en tela de juicio todo lo que creías entender sobre la muerte y la resurrección, sombras y contradicciones. Mientras los relatos oficiales callan, surgen sombras que susurran secretos olvidados. Los evangelios canónicos apenas mencionan los 3 días de silencio. Parecen pasar de largo, dejando huecos que los estudiosos y teólogos no han dejado de notar durante siglos. ¿Por qué? ¿Acaso había algo demasiado poderoso, demasiado perturbador para ser contado abiertamente? Los textos apócrifos y gnósticos ofrecen versiones que a menudo contradicen la narrativa oficial, mostrando encuentros, enfrentamientos y liberaciones que los evangelios apenas sugieren. Algunos relatos mencionan que Jesús descendió al Hades, acompañado de un poder invisible que desafió incluso a los espíritus más antiguos. Otros insisten en que la resurrección fue precedida por un acto de justicia cósmica donde las almas atrapadas encontraban libertad. Cada historia arroja luz sobre un misterio, pero a la vez plantea nuevas preguntas, dejando al espectador entre la fascinación y la inquietud. Aquí aparecen también las herejías y disputas teológicas, interpretaciones que los concilios trataron de silenciar, debates que dividieron a comunidades enteras. Algunos sostenían que Jesús no solo descendió al Hades, sino que allí libró una batalla contra el mal absoluto,
Otros veían su viaje como un acto simbólico, una metáfora de la victoria sobre el pecado y la muerte. Cada versión revela una capa distinta del enigma, y al observarlas juntas, se percibe un patrón. El misterio no se limita a lo visible, sino que se expande, multiplicándose en cada relato, en cada interpretación. Pero lo más intrigante de estas sombras es lo que permanece oculto. Algunos evangelios perdidos, textos destruidos o censurados, quizá contenían detalles aún más impactantes, hechos que podrían transformar nuestra comprensión del poder y la naturaleza del Mesías. La sensación de incompletitud deja al espectador en vilo, deseando conocer la verdad completa, deseando atravesar los velos de la historia y descubrir lo que realmente sucedió durante esos 3 días. Y aquí surge un nuevo suspenso. Mientras los relatos oficiales permanecen breves y solemnes, y los textos apócrifos nos muestran fragmentos inquietantes lo que viene después, la conexión con los mitos antiguos y el tiempo mítico revelará que este misterio no es solo cristiano, no es solo histórico, es universal, ancestral, un eco de ciclos que la humanidad ha registrado desde tiempos inmemoriales. Lo que veremos a continuación hará que todo lo anterior cobre una dimensión completamente nueva. Los 3 días y el tiempo mítico. Los 3 días de silencio y misterio no existen solo en la historia cristiana. Resuenan en ecos de civilizaciones antiguas, en relatos que hablan de dioses que mueren y resucitan, de ciclos de muerte y renacimiento que atraviesan culturas y épocas. Desde Osiris en Egipto hasta Adonis en Grecia, de Tamuz en Mesopotamia hasta Dionisio, la humanidad ha buscado comprender la muerte como una puerta hacia la vida, y la resurrección como un triunfo que trasciende la temporalidad. Lo que ocurrió durante esos 3 días parece alinearse con estos patrones antiguos, como si Jesús no solo estuviera cumpliendo un destino histórico, sino también un arquetipo universal. El tiempo se vuelve flexible, casi mítico. Un día que dura 3 días que contienen siglos. Un silencio que resuena en la eternidad. La narrativa cristiana se entrelaza con símbolos que la mente humana ha utilizado durante milenios para dar sentido a lo inexplicable. La muerte como tránsito, el inframundo como prueba, la resurrección como apertura a la trascendencia. Y sin embargo, lo más fascinante es cómo estos paralelos antiguos refuerzan el misterio. ¿Es posible que los 3 días hayan sido un reflejo de patrones universales, un eco de tradiciones olvidadas, una repetición de arquetipos que ya existían antes de la historia registrada? La idea de un Mesías que desciende, que enfrenta las fuerzas de la muerte y regresa triunfante, encuentra un sorprendente paralelo en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, sugiriendo que algo profundo y atemporal se manifiesta en estos relatos. Los textos apócrifos y gnósticos parecen apuntar a esta misma idea, insinuando que el tiempo no se mide solo por relojes o calendarios, sino por la intensidad de los acontecimientos espirituales. 3 días pueden ser mucho más que 72 horas. Pueden ser un ciclo completo de prueba, transformación y triunfo. Y lo que sigue después de esta fase mítica será aún más revelador. La resurrección, el retorno de la luz, y la forma en que los primeros seguidores interpretaron este misterio como un signo de esperanza eterna. Aquí nos enfrentamos a una revelación inquietante. Los 3 días no son solo una historia cristiana, ni siquiera solo un hecho histórico. Son un arquetipo, un patrón que conecta lo humano con lo divino, lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Y lo que está por venir mostrará cómo el amanecer de la resurrección transformó no solo la historia, sino también la manera en que la humanidad percibe la vida, la muerte y el misterio que los une, el regreso de la luz. Tras los 3 días de silencio, oscuridad y enfrentamiento invisible, la luz comenzó a filtrarse nuevamente. No era un amanecer cualquiera, era un retorno que trascendía la tierra, que tocaba el cielo y resonaba en los corazones de quienes esperaban un signo. La resurrección no fue solo un hecho físico, fue una proclamación de que la muerte había sido vencida,
de que el misterio que cubría esos días oscuros contenía la semilla de la esperanza eterna. Los primeros testigos, aún temblando entre el asombro y el miedo, describieron la escena como un instante donde lo humano y lo divino se encontraron en perfecta armonía. Las mujeres que llegaron al sepulcro no encontraron un cuerpo, sino señales de un poder que desafiaba toda comprensión. Ángeles que anunciaban victoria, un lugar que estaba vacío y a la vez lleno de presencia. Era como si la historia misma hubiera decidido revelar su secreto de manera paulatina, dejando que los humanos comprendieran solo lo que podían sostener. Este regreso de la luz tenía un efecto doble. Liberaba a quienes habían sido oprimidos por la sombra, y al mismo tiempo, abría los ojos de los que estaban dispuestos a ver más allá de lo evidente. La resurrección se convirtió en un acto de comunicación entre lo eterno y lo temporal, un mensaje que resonó primero en los corazones de los discípulos y luego en toda la historia humana. La victoria sobre la muerte no era solo física, era espiritual, cósmica, un cambio irreversible en la relación entre lo divino y la humanidad. Y sin embargo, incluso en este momento glorioso, permanecía el misterio. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos 3 días que precedieron el amanecer? ¿Qué fuerzas invisibles se movieron y cómo afectaron no solo a Jesús, sino a todas las almas que esperaban redención? Los evangelios canónicos nos muestran la luz, pero los textos apócrifos y gnósticos nos invitan a mirar detrás del velo, a imaginar la magnitud de lo que se liberó y transformó en esos días finales. Pero lo más sorprendente aún espera ser descubierto, y el misterio continúa resonando. Los ecos de esos 3 días siguen afectando la manera en que la humanidad percibe la vida, la muerte y lo que hay más allá. Más adelante veremos cómo este misterio que comenzó hace siglos sigue abierto, esperando a quienes se atrevan a mirar más allá de lo visible. El secreto que aún resuena. Los 3 días de silencio, descenso y retorno no son solo un episodio del pasado, son un misterio que sigue vivo, un enigma que se filtra a través de los siglos y se refleja en cada búsqueda de sentido, en cada pregunta sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Aquellos que se atreven a mirar detrás del velo, perciben que lo que ocurrió no terminó con la resurrección. Su eco continúa resonando en la conciencia colectiva, en la historia de la humanidad y en el corazón de quienes buscan respuestas. Cada relato apócrifo, cada fragmento de tradición olvidada, cada mito antiguo que resuena con estos 3 días, nos recuerda que el misterio no es lineal ni simple. No es algo que pueda encerrarse en libros o doctrinas. Es un secreto que desafía la razón y despierta la imaginación, un secreto que invita a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar todo lo que creemos comprender sobre la muerte y la vida. Y aún más, la pregunta persiste, como un susurro que atraviesa el tiempo. ¿Qué fuerzas invisibles se movieron en esos días? ¿Qué significó realmente el descenso al Hades? ¿Qué ocurre cuando lo divino toca lo humano en los límites de la muerte? Son preguntas que no tienen respuestas definitivas y quizá nunca las tengan, pero esa incertidumbre es también la puerta a la fascinación, la chispa que nos impulsa a explorar lo desconocido. El misterio sigue abierto, las sombras y las luces. Las batallas invisibles y los relatos olvidados nos invitan a recordar que hay secretos que no están destinados a ser completamente revelados, pero sí a ser sentidos, imaginados, cuestionados, porque en la búsqueda del significado de esos 3 días, descubrimos algo más profundo, que el misterio mismo es parte de nuestra humanidad, y que en cada silencio, cada revelación parcial, hay una verdad que permanece viva. Y finalmente, emerge una verdad que ilumina todo lo demás. A pesar del misterio, del dolor de su muerte y de las batallas que enfrentó, Jesús lo hizo por nosotros. No solo es poderoso, es un Dios amoroso que murió para liberarnos y regresó para seguir con nosotros, para acompañarnos en cada momento de nuestra vida, en cada desafío y en cada alegría. Su sacrificio y su regreso son la prueba de que el amor divino no se detiene ante la oscuridad, sino que ilumina incluso los lugares más profundos y difíciles de nuestro mundo.
Así mientras el eco de aquellos días resuena en nosotros, queda la certeza de que lo inexplicable sigue cerca, que la historia no ha terminado, y que si prestamos atención los secretos que comenzaron hace más de 2000 años, aún pueden hablarnos hoy. Un misterio que nos desafía, nos envuelve y nos recuerda que algunas verdades solo se descubren cuando nos atrevemos a mirar más allá del velo, y que en medio de todo siempre podemos sentir el amor de Dios que nunca nos abandona. Suscríbete y comparte.